Buenas noches. Este es un año de centenarios de grueso calibre. El de Borges, el de Velázquez, el de Hemingway. De Velázquez nos ocuparemos en algún programa venidero. De Borges ya se verá. Se ha hablado tanto de él al hilo de los últimos meses y de los últimos años y de las últimas décadas que quizá no sea conveniente, para evitar el ahogo por saturación, seguir haciéndolo. Y de Hemingway vamos a ocuparnos hoy durante la primera hora de este programa. Para ello contamos con 4 huéspedes. Al fondo, a la derecha, está el periodista y escritor valenciano Rafael Ventura Meliá, que colabora habitualmente en el diario Levante y que fue el comisario de la exposición organizada hace unos meses por la Diputación Valenciana. Ernest Hemingway, 1899-1961 en nuestro tiempo. Fue el título de esa muestra fotográfica, aquí tenemos el espléndido catálogo, que se inauguró el 13 del último mes de enero en la Sala Parpalló de la capital de la comunidad y se clausuró el 21 de febrero. No es agua pasada porque seguimos en el año de Hemingway. Frente a Rafael Ventura se sienta el escritor cubano Rafael Benítez, es el segundo Rafael de esta tertulia, novelista, ganador del premio Felipe Trigo en 1997, compañero de fatigas del castrismo en los días bravos de la insurrección contra Batista, ex coronel de la inteligencia cubana y autor muy reciente de un largo trabajo dedicado a Hemingway y publicado en la revista asturiana de literatura Clarín allá por el mes de agosto. También publicó este trabajo, lo publicaron los Cuadernos del Sur, que edita el Diario de Córdoba. A mi izquierda, el también periodista y escritor, dueño en ambas cosas de un vasto y rico pedigrí, Marino Gómez Santos, nacido en Oviedo, que conoció personalmente al autor del Viejo y el Mar, por ahí anda alguna fotografía, aquí la tenemos, y coincidió con él en algunas de sus pintorescas andanzas españolas. Y por último, a mi derecha está el mejor amigo y también compañero de aventuras ibéricas que tuvo Hemingway en España, aquí entre nosotros. Me refiero a José Luis Castillo Puche, lo que se dice un senior, un gran señor de nuestras letras, novelista, ensayista, periodista, nacido en Yecla, muy cerca de aquí, casi lindando con la Comunidad Valenciana, hace la friolera de 80 años. Divina, por lo tanto, es su edad, y autor en 1968 de un libro que se titulaba Hemingway entre la vida y la muerte. Y en relación a eso, a la vida y a la muerte y a la vida, una última aclaración antes de meternos en harinas. Al romper el alba se titula el programa de hoy y es título que por una parte apunta, nunca mejor dicho, a la muerte de Hemingway, que se produjo al borde de la dudosa luz del día, como llamó Góngora a la aurora. Y en segundo lugar, es clara alusión al título de esta obra póstuma del hombre que en una aciaga mañana del mes de junio de 1961, casi en vísperas de los Sanfermines, que tanto había amado y tanto había practicado, se voló la tapa de los sesos. Este libro, publicado por Planeta, mitad novela, mitad diario cinegético, ha sido preparado y podado por Patrick Hemingway, hijo del escritor, después de una laboriosa búsqueda en la selva de los muchos escritos yacentes en los archivos de su padre. Rafa Ventura, 2 palabras sobre lo que fue y lo que quiso ser la exposición que tú dirigiste. Bueno, antes que nada, pues creo que el escritor se lo merecía. Si era un gran escritor, se merecía que fuera recordado, sobre todo cara a gente joven, que les incitara a entrar en su mundo, porque me parecía que no se hacían reediciones, se han hecho luego, que no se editaban sus biografías, la de Baker o la de Reynolds no están en España, ni en español, claro, tampoco en Hispanoamérica, y todo eso, pues vale la pena. La otra cosa, que creía fundadamente que el material americano nunca se había exhibido en España y que el material de Cuba nunca había salido de Cuba a ninguna parte del mundo. Todo eso pues eran desafíos que lo hacían interesante. Y luego también, ¿por qué en Valencia? Porque no sé si leyendo, ahí tienes el libro, el Hemingway en España, de Stanton, de repente, de Edward Stanton, de repente, pues vi confirmada algo que había pensado en el año 69,
leyendo París era una fiesta, porque leí una versión francesa y de repente digo, ¿por qué empieza con sus memorias y no para de sacar a Valencia? ¿Qué tiene que ver si quiere contarnos lo que pasa en París? Y además el libro se lo compraban por eso. Digo, y ahí dije, ¿qué pasó? Y realmente, bueno, ahora ya lo sabemos. Un día determinado, que según algunos expertos el día 23, según otros el día 21, empezó a escribir fiesta en Valencia y le escribió una carta a su padre, que es la carta más larga que le ha escrito en toda su vida, donde le cuenta: papá, por fin estoy escribiendo una novela, mi primera novela, ya he escrito tantas miles de palabras. Por eso en Valencia había que hacerlo. Y luego porque Valencia es desconocida para los pero él después escribió también, creo, vamos, me parece que tú quien lo cuentas, parte de Muerte en la tarde, del Verano Peligroso y de París en una fiesta en Valencia, sí, ¿no? Fíjate, mientras esta la escribió en un pobrecito hotel donde Hadley había pagado, claro, no podían ir entonces a dos buenos hoteles que había en Valencia, uno en la calle La Paz, el otro en otra calle, tenían que ir a un hotelucho. Pues no, ellos fueron a un hotelito muy cerca de la Plaza de Toros, un hotelito barato, porque él se colocaba allí casi enfrente, según dice la carta, pero eso digo, bueno, esto en Valencia no lo saben, no saben que he escrito su más grande novela, que la novela del mito casi español está ahí. Y luego también porque, indagando más, evidentemente, su época de la guerra, sus crónicas enviadas desde la guerra, como nos dirá tal vez Puche, el momento aquel en que entra y Constancia de la Mora le da el visado o el permiso para circular por España republicana durante la guerra, todo eso había ocurrido en Valencia. Digo, pues merece la pena. Y él llevaba, cuando iba a Valencia, una intensa vida valenciana, iba a la Malvarrosa, iba a comer a la Pepica, iba a la feria de toros, por supuesto, durante muchos años no faltó nunca. Decía que las dos únicas ferias, o que las dos ferias que no se podía uno perder en España de toros era la de Pamplona y la de Valencia. Bueno, decía algo más fuerte. Bueno, ya lo han dicho los expertos luego, es que nunca escribió en Pamplona. Y claro, esto no lo han de tomar mal en Pamplona. En Pamplona Rafa, vivía... A ver quién es el guapo que escribe en Pamplona en pleno San Fermín. Él lo decía, se emborrachaba, vivía, no escribía. En Madrid sí que ha escrito, por ejemplo, un cuento tan genial como The Killers, lo ha escrito en Madrid. Y en Valencia, pues, arrancó la novela y escribió X miles de palabras, todo seguido de un tirón. Claro, le fardó a su padre, porque su padre creía que él era un chiquilicuatre. Y ahí estaba la razón. Madrid, capital de la gloria, la llamó Hemingway, creo. Castillo Puche conoció a Hemingway en 1954 y él elogió mucho una novela tuya, Con la muerte al hombro. No te voy a hacer ninguna primera pregunta concreta, José Luis, no sabía por dónde empezar, por dónde hincarle el diente a lo mucho que tú puedes decirnos a cuento de ese viejo amigo. Pero no nos lo digas entre la vida y la muerte, sino ahora, después de la muerte. ¿Qué sigue siendo Hemingway para ti? Es un compromiso muy grande. Acabo de venir de Chicago, donde se celebró el centenario, donde estaban los hijos y todo, y realmente yo no solamente estuve en la casa donde nació Hemingway, donde me he traído unas fotos que me he hecho allí, pero Hemingway vivió, Malpar vivió 4 casas. O sea, la vida de Hemingway se puede seguir a base de los enfados y la separación de la familia con la familia. Cuando va al college, ya traigo una foto en el college donde estuvo, donde él firmaba algunos cuentos que escribía, cuentos ingenuos, muy inocentes, firmaba Ernest de la Mancha. ¿No? Están en las revistas de ese college famoso, donde terminó el bachillerato, no quiso nada con la universidad. Nuestro amigo Dos Pasos escribió un libro que se llamaba Rocinante vuelve al camino, un poco en la misma línea, ¿no? Sí, John Dos Pasos y él tuvieron una gran amistad que se rompió malvadamente, se rompió muy mal, porque no volvieron ni a escribirse ni a hablarse. Fue aquí, en la Guerra Civil Española, y fue ahí, en Morata de Tajuña, en Fuentidueña del Tajo, donde Hemingway hizo el relato de Tierra Española, con su propia voz, relato que leyó ante el presidente de los Estados Unidos. Es la única vez que habla en público Hemingway. Otra vez no habló en Valencia, cuando la reunión antifascista... Segunda vez. Segunda vez, porque en Cuba también habla en público. Bueno, eso en Cuba sería campechanamente con la cosa, porque no era partidario de hablar en público. Ni con escritores, ni con críticos, ni profesores. José Luis, él leía en español.
Sí, porque si elogió tu novela, y hablaba también siempre de Baroja, y lógicamente leía Baroja en español. Como Baroja, yo he visto en el barco, cuando iba alguna vez, en el barco Pilar había una edición de Biblioteca Nueva de Baroja, y él tenía palabras subrayadas. Yo me emperré en que Hemingway no se iría de España sin visitar a Baroja. Y no te creas, os creáis que fue fácil. ¿Pero lo visitó en Artículo Mortis o también antes? No, fuimos antes. Yo fui antes con él y él hizo una epopeya personal, porque se puso zapatos, se puso corbata y se puso un traje de etiqueta casi. Y se vistió para ir a ver a detrás de mí, y subimos en el ascensor. Entonces, yo llamé, salió el sobrino y dice, ¿cómo está el viejo? Pregunté yo, y dice, ahí está. Entré y le dije, don Pío, le traigo al premio Nobel Hemingway. Y dijo, a tiza. Dice, eso es lo que me han contado a mí. ¿A qué viene ese tío aquí? Ese tío es un Oye, mal. y tú y Hemingway formabais parte de las personas que sacaron el féretro. Bueno, ahí ¿O es leyenda? Uy, ahí lo es sacó. una leyenda. Ha sacado media España, lo sacó, ¿no? No, yo te digo que Hemingway era muy correcto. Rezó arriba, y cuando sacaban a Hemingway, hay una anécdota que además no sé cómo sentará, pero Hemingway levantó un poco la voz y dijo a este viejo, estaba en una sábana en el suelo para meterlo en la caja. Había varios escritores allí, no te voy a decir quién, había varios pintores. Y entonces Hemingway dijo, por favor, vamos a rezar un Padre Nuestro. Y Hemingway rezó un Padre Nuestro, y como el único que probablemente podía contestar acaso el latín, fui yo. Y entonces dijo, pero si eso no puede ser Hemingway. Lo repitió en el cementerio. Rezó el Padre Nuestro, él solo, conmigo. Allí estaba yo, y luego contaré algo que me pasó a mí con Hemingway en el cementerio el día del entierro de Baroja. Ahí conoció a todo el mundo y dijo, nos veremos más tarde. Pero todos dijeron, hay una reunión que la quiso organizar Dionisio Rivero. Estaba allí. Sí, lo sé. Y estaba el hijo de Ortega, y dijo, sí, una reunión con el gran escritor. Y Julián María estaba también. Y la Ina entraron. Y una sobrina de Salvador de Madariaga, que era compañera mía en la facultad. Bueno, de esto lo haremos quizá más tarde, que se nos vaya todo el programa. Vamos a necesitar 5 horas. Marino Gómez Santos, tú, Hemingway. Aquí tengo una edición, Luis de Caral, de Adiós a las armas, que lleva una dedicatoria para Angelina y Marino, para Angelines y Marino, con gran cariño, Ernest Hemingway. Y antes hemos enseñado la fotografía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde lo conociste? ¿Y qué pasó en ese momento, en otros momentos posteriores? Hay por lo menos 2 historias tuyas con Hemingway que a mí me gustaría que evocaras muy brevemente. Una, la noche que pasaste en el Escorial, en el Hotel Felipe II con él, y otra, lo que le ocurrió cuando le robaron la cartera en Murcia. Bueno, José Luis está de por medio siempre, porque José Luis era el amigo verdadero e íntimo de Hemingway. Yo estaba dormido, había venido el periódico, estaba dormido, eran las 2 de la mañana, y suena el teléfono y era una voz desconocida, aunque su nombre me era muy conocido de leerle, era Rafael García Serrano. Me preguntó si era yo, le dije que sí. Entonces él me dijo, mira, hoy José Luis Castillo Puche me ha dado una gran alegría, me ha presentado a Hemingway y hemos estado almorzando con él en el Callejón de la Ternera. José Luis llevaba tu libro sobre Baroja, prologado por don Pío, y entonces Hemingway nos ha dado el encargo de que te busquemos. Dice, él está en el Escorial, vive en el Hotel Felipe II. Digo, bueno, ¿y cuándo he de ir? Y dice, no, cuando quieras. Entonces yo telefoné y bueno, pues me presenté en el Escorial al atardecer. Entonces él bajó vestido de safari, de traje safari. Con el tapioca. Me dio la mano así muy fuerte, y en esto le dije, Mr. Hemingway, dice, no, Ernesto, somos camaradas. Y en ese momento que me daba la mano así, me encajó con un puñetazo así en un costado, como cosa simpática y tal. Subimos a su suite y me dijo, bueno, esto es el Club 21, si hay algo que no te gusta lo cambiamos. Entonces aquello era un arsenal.
estaba escopetas, cananas, cosas por el suelo, tal cual, y luego una gran bandeja con limones, porque él tomaba el whisky Samhain, con limones y con whiskies y con jerez. Y entonces me dijo, empezamos a hablar, y me dijo que él era un gran admirador de Baroja. Empezamos a hablar de Baroja, me dedicó libro Fiesta, y empezamos a charlar, y de repente nos dimos cuenta que eran las 5 y pico de la madrugada, pedí una habitación, y me quedé allí y me marché. Entonces luego ya nos encontramos cuando él vivía en el Hotel Suecia, donde José Luis iba todas las mañanas. La fotografía que hemos visto era del Hotel Suecia. La fotografía era del Hotel Suecia. Entonces José Luis iba todas las mañanas a tomar el aperitivo con Hemingway cuando estaba en Madrid, y un día bajó muy disgustado, y yo le digo, ¿qué te ha ocurrido? Y me dice, pues que en Murcia, firmando en el callejón un abanico, dice, aprovechó alguien, me metió la mano en el pantalón y me sacó 9.000 pesetas, que llevaba una pinza billetero de plata con un de plata con una moneda que me había regalado un viejo Patricio, y que ha editado al romper el alba ahora, y que bueno, pues esta moneda del billetero pues está, vamos por aquí, y dice, yo no me importa, Marino, que se nos ha ido, dice, no me importa las 9.000 pesetas, lo que me importa es el billetero, que dice algo así, que te llevaba una frase. Y entonces el billetero, yo hice un reportaje, y entonces el billetero apareció. Y apareció en el casillero de la casa de Ferrat de Antonio Ordóñez. Sin billetes, naturalmente. Sin billetes. Y entonces él dijo, no quiero los billetes, ya lo he dicho. Lo que sí voy a hacer ahora es dar $500 para un premio Hemingway. Digo, para un premio sobre toros. Y ahí anduvisteis los dos un poco al retortero en ese premio. No llegó nunca. No. Nosotros fuimos jurados, y está aquí. Pues eso digo, al retortero. Estamos en el. Aquí tengo yo el acta del jurado, que es esta, en que firma Emilio Romero, Antonio Ordóñez, Rafael García Serrano, Benigno Gómez Santos y Castillo Puig. Bueno, aquí estamos un poco más jovencito. Sí, Rafa Ventura. Hemos oído la versión valenciana de Hemingway en boca de Rafael Ventura, y las versiones ibéricas en general de José Luis Castillo Puig y Benigno Gómez Santos. Nos falta la versión cubana, el otro Hemingway, ese distinto a las imágenes habituales del autor que tú bosquejabas en el excelente artículo publicado por Clarín y por los Cuadernos del Sur. Hemingway, primera vez que visita Cuba es en el 28. No queda ninguna constancia, puesto que él iba con Paulina en un vapor que iban a establecerse en Cayo Hueso, donde él pensaba terminar Adiós a las armas, lo cual hizo. Entonces a Hemingway le comenzó a llamar la atención la corriente del Golfo, lo que él le decía el Gran Río Azul. El Gran Río. Una corriente extraordinaria, ¿no? Hay un libro de una cubana. De Mari Cruz. Sí. Entonces él comienza a venir a pescar a esta corriente del Golfo y decide irse a vivir al Hotel Ambos Mundos para escribir Adiós a las armas. Donde hoy todavía te enseñan la habitación de No, está ahí, no, eso no la ocupa nadie. Esa habitación no la ocupa nadie, esa es de Hemingway. Y están sus cosas ahí, su cama, todo lo que él tenía allí. Pero lo más interesante, a mí me alegra, Fernando, que tú me hayas preguntado eso, es que la literatura mundial hoy casi no está recogiendo la etapa cubana de Ernest Hemingway, como decía Rafa, que estaba olvidada o no salía. El lugar donde más tiempo vivió Hemingway, él siempre decía que el hogar de un autor está donde están sus libros. Es donde están sus libros, y ahí es donde están sus libros. Y ahí es donde estuvieron siempre sus libros. Prácticamente el único 22 años vivió en Cuba. 22 años. Es decir, ni en su país vivió 22 años. Bien, entonces, bueno, esta etapa cubana de Hemingway ya se caracteriza por el final de Adiós a las armas. Pero ahí viene Islas en el Golfo. Ahí viene El viejo y el mar, que es lo más importante de su carrera. Y vienen como tres que le llaman la trilogía cubana. Vienen unos cuentos también,
que él hace sobre Cuba, no sobre Cuba exactamente, porque hay que decir la verdad, Hemingway jamás escribió sobre Cuba. Los escenarios cubanos y los personajes cubanos pues le daban a él inspiración, como es el caso del Viejo y el Mar, que es Anselmo. Por ahí hay una foto en el libro ese que habla por sí sola, donde él dice de él, todo en él era viejo, salvo sus ojos. Rafael, con mucha brevedad tú mencionas en el artículo un episodio en el cual alguien visita a Hemingway, no recuerdo en este momento quién es, en la casa de Finca Vigía, le dice, báñate corriendo en esa piscina porque acaba de estar dentro de ella Ava Gardner desnuda. Un boxeador cubano. Un boxeador cubano entra, él era amigo de Hemingway, de él hay una anécdota de la magnanimidad de Hemingway. Entonces él entra y está Hemingway sentado en la piscina con los pies metidos en el agua. Y entonces le dice, ven, siéntate aquí. Dice, ¿qué pasa? Dice, métete en esta agua, porque hace unos minutos, acaba de bañarse desnuda Ava Gardner. Me voy a echar al agua porque he visto un carrete. En Cuba, en la casa, aún existe un carrete hecho por Hemingway. Sí. Ava Gardner desnuda, sí, entera, verdadera, no. Carrete completo. Pero no lo quieren prestar ni publicar, y eso que sería una explosión. Pero las autoridades competentes son un poco castas, diría yo. Te ibas a decir algo, me parece. No, hay algo creo ahí. Creo. Y de Si Quitunero se tenía aclara una la foto cosa, dedicada. se verá la fluidez, la ligereza y el temperamento de Ernesto, que era muy suelto para la aventura, pero muy reconcentrado y muy patético para su soledad. Que, lo mismo que he dicho antes, que se retiraba de la piscina de Fuente Vigía, yo he ido a un piso, a una residencia cerca de aquí, y hemos pasado muy cerca, donde vivía Ava Gardner, y yo fui con Ernesto Hemingway y con Mary. Dijo, vamos a hacer una visita. Tú conoces, él decía siempre, tú no estás metido mucho con los cines, con los teatros, pero me lo reprochaba cariñosamente. Llegamos allí, llamó Mary, porque iban muchas veces de visita. En una casa vivía Ava Gardner. Llamó, se abrió la puerta, no por un mecánico que tenía, un sentido mecánico. Ella estaba arriba de una escalera que daba y ella apareció en lo alto, desnuda totalmente. Sí. No, parece ser que Ava Gardner iba No le siempre gustaba, desnuda ¿sí? por lo que estáis contando, pero... Eso trajo después muchos disgustos, porque los vecinos que había, y entre ellos unos señores muy famosos en España por el catolicismo y por la cosa, presentaron una querella judicial. Fíjate, nosotros lo hubiéramos agradecido. Bueno, increíble. Oye, José Luis, la fortuna de Ava Gardner no se va a hablar de Ava Gardner en ese debate. Olvidémonos de Ava Gardner, por Porque favor. yo tengo anécdotas personales de ella. Haremos un futuro programa sobre Ava Gardner. Bueno, Hemingway decía que era el animal más bello de la creación. Muy serio. Él dijo de Ava Gardner que era el animal más bello de la creación. Bueno, al fin y al cabo interpretó algunas de las mejores Bueno, versiones. Cuba... yo quiero decir, a mí en aquella noche del Escorial me sacó una navaja de uno de los bolsos del pantalón, sacó una navaja de muelles sí. Y dijo, esto es como España. España es como esta navaja, inoxidable, me dijo. Bueno. Veo que era un poco buñuelesco. España es inoxidable. Yo no sé si no se ha oxidado un poquito. Nos quedan muy pocos minutos antes de la publicidad. Yo os propongo empezar por el final, por su suicidio. Hijo de padre suicida, hijo de madre autoritaria que, según dicen, le regaló el arma con la que se mató su padre, hombre depresivo, no se la regaló, enfermo, dicen que impotente y con la imaginación llena de pajarracos negros. Era una muerte anunciada. ¿Se negó Hemingway suicidándose a sí mismo o, por el contrario, reafirmó su personalidad? Lo pregunto pensando en aquella frase incluida por él, creo, en su discurso de recepción del Premio Nobel, cuando dijo que el hombre puede ser derrotado pero no vencido. Bueno, él intentó matarse varias veces. Él intentó matarse de uno en uno. En el Hotel Suecia, aquí, hubo un escándalo formidable. Y hubo 2 testigos nada más. Mr. Davis, que se enajenó y se fue corriendo a llamar a la policía y tal. Y era sujetarlo porque se quería tirar desde la ventana del Suecia. Entonces era una época que... ¿Estaba con copas o no? No, estaba muy deprimido. Hemingway era un hombre mustio y cuando se ponía lacónico era una
un fúnebre casi. Estaba muy mal, muy disgustado, porque el verano sangriento le había dado tantos disgustos de inoperancia estética y de cosas, y de fulería con los toreros, que los dos, uno quedó más contento que el otro, pero Dominguín se enfadó mucho y Ordóñez no podía disimular, es papá, el genio de papá. Pero, sí, pero el problema de Hemingway es que lleva el suicidio encima. Sí, pensó ya Yo tengo una frase clavada. Un día me llama a las 5 o 6 de la mañana. Claro, ¿quién puede ser? Tal, bueno, me pongo, era Ernesto, un vozarrón así imponente y tal. ¿Y qué haces? Dice, ¿yo qué voy a hacer? Estoy aquí en casa durmiendo y tal. Dice, es que te llamo, porque probablemente hoy podía haber sido el último día de mi vida y de lo que sea después. Lo que sea después ya lo sabré. Porque al entrar a Burgos, el coche se llamaba Adaro, un italiano que traía un Fiat, se había chocado contra una murga en Burgos, en la entrada. Dice, si hubiera muerto ahí, todo estaba ahorrado y era la solución. Pero yo le dije, que después lo repitió nada menos que gente en la primera página de la ABC, es decir, Ernesto, España no es tierra para morir tú, y tal como me has dicho, de sopetón. Bueno, yo no sé la opinión de ustedes, pero yo creo que el suicidio de Hemingway es una reafirmación, como preguntaba Fernando, de su personalidad. No me imagino a Hemingway muriendo en una cama, ahí, esperando la muerte, no me lo imagino. Él dijo, cuando bajó de ver a moribundo a Pío Baroja, me dijo, esta visita, tú no lo sabes, me ha hecho mucho daño en el corazón. Aquí, sí. Dice tal. Y fíjate que después, cuando se pusieron todos a querer llevar a Pío Baroja, dice, a este viejo, si siguen dando la lata, porque lo que quieren es fotos, cojo el muerto y lo llevo yo solo. Sí. No, él le escribe. Esa es la realidad de Hemingway. Bueno, él cuando tendencia al humor negro de los españoles, sí, veo que la ya cuando él está grave, ya cuando él se siente grave, que ha bajado mucho de peso, él le escribe al timonel del Pilar. Sí. Ajá. Y le dice lo siguiente, ya yo no soy el papa de antes, estoy flaco, destruido, y ya yo no soy quien era, y ya yo no soy quien tú conociste, porque ellos tenían una gran amistad. Y a los 10 o 12 días se mata. Bueno, pero de joven ya lo había intentado. Pero él no lo había intentado, es que él delante de las personas lo decía. Harley, y con Pauline, que se había ido, y que Harley le había impuesto unos meses de distancia de la futura esposa segunda, él ya piensa en matarse. Sí, ¿cómo no? Y ya tiene una depresión profundísima. Esa temporada ocurre, y era muy joven, no había llegado a un escritor famoso. Ocurre por una cosa así que él ya entonces personal, íntima, piensa ese tema. Muy importante. ¿Sabéis que Hemingway tiene una primera esposa que le pone su madre con 8 años mayor que él? No se la pone su madre, no, la conoce en casa de los amigos cuando se ha ido de casa su madre. La conoce. No, a la Harley. La conoce, claro. No. A Harley jamás la hubiera conocido a través de su madre. La conoce con unos amigos de alta sociedad. Era una familia de alta sociedad de San Luis. Sí, pero su madre. Pero la conoce en casa de Katy y de Bill. Harley, sí. De Katy, de la futura esposa de Son Dos Pasos. Richardson se llama de apellido. Harley Richardson. Claro. Esa es la primera mujer, con 8 años más que él. Esa es la que lo quiere enseñar, que aprenda violonchelo, y la que además por la madre, pero eso es por la madre. Por la madre. Porque la madre era pianista. La madre era la cantadora de cosas. Bueno, el problema es que ella se enfada con su madre, él, y quiere más al padre. El padre le va a dar el disgusto. Es muy extraño. Sí, pero el problema no es extraño. No es extraño. Es un Edipo al revés. Es ya, no, están dándole, no es extraño. Él tiene un episodio que dicen ahora mucho épico, y que es el más triste, más lamentable y más grotesco y dramático de la vida de Hemingway. Su padre lo lleva al lago Michigan. Su padre le había comprado, su abuelo le había comprado el de pescar. Sí. Y el abuelo le había comprado una escopeta, con 5 cartuchos por semana. Y entonces él va con el padre. El padre, Clarence, el problema que tenía es que estaba
en una depresión profunda. ¿Por qué? Él siempre dice, mi padre cayó en la trampa. Era dominado por la madre. Entonces lo llaman a Hemingway, al doctor Hemingway, que era ginecólogo, lo llaman que una india del poblado está dando a luz y que los gritos tiene toda la noche atronado aquello y tal. Y que vaya por fin a lo que sea. El marido vienen varios indios, los rodean, llega a la casa. Esto está en un relato que se llama Camp In. Pero eso no es auténtico, eso es literatura. Eso no es verdad. Son los Ojibwe, los indios son los Ojibwe. Eso de la sangre, de que él vio por primera vez la sangre. Pero contaba muchas mentiras a todos, incluida Mari. Cada día le contaba su vida de una manera. Mari lo apuntaba en su diario, que él contaba cada día una mentira. Yo sé las mentiras que contó y las que eran verdad. Porque el psicólogo que lo ha tratado, el psicólogo que lo ha tratado en Nueva York, un judío grande, ese lo tiene en la ficha. Eso está en la ficha de Hemingway. Y aquí... Él lo mezclaba todo. Bien, todo, señores, entre toro y toro, entre león, leopardo... Y yo lo que quiero es terminar la cuenta. El padre hace la cesárea, saca al niño, ayuda al niño con la cosa de la cocina, el alcohol y lo que sea, y cuando van a enseñarle el niño al padre... El padre se ha suicidado. Pero eso es un cuento. Que no es el cuento, es Indian Camp. Es un relato, pero sí hay libros sobre esto. Sí, pero eso no le sucedió a él. Eso no le sucedió a él. Estaba diciendo... Oye, yo me parece que tú has citado algún biógrafo... A Reynolds lo puedes mirar y a ver que ninguno de los dos de que él ha citado eso. Bueno, eso lo ha inventado él, y muchos años después, con mucha nostalgia sobre ese mundo. Lo dejamos para después de la publicidad. Sí. La publicidad. Estaban enzarzados Rafa Ventura Meliá y José Luis Castillo Puche. Decía que estábamos enzarzados todos en una conversación sobre Hemingway en este año de su primer centenario. Protagonistas de esa conversación eran y siguen siendo José Luis Castillo Puche, Marino Gómez Santos, Rafael Ventura Meliá y Rafael Benítez. Antes de que sigamos hablando de todo lo que estábamos hablando, yo me voy a permitir leer un estremecedor fragmento de la España negra y también de la España valenciana, en este caso, que viene en el catálogo y que forma parte de Muerte en la tarde. Y dice así, no es de tu artículo, Rafa, es de otro de los artículos incluidos en el catálogo. Dice, en un fragmento anterior del libro aparece Valencia en un contexto muy diferente. Hemingway nos cuenta una historia sucedida en un pueblo de la provincia donde un toro mató a 16 hombres y muchachos en una capea, y ahora se quejan, que es una manera informal de torear en pequeñas ciudades y pueblos. Un joven gitano y su hermana persiguieron durante 2 años al toro que mató a su hermano hasta conseguir llevarlo al matadero de Valencia. Allí permitieron al chico que ejecutara al asesino de su hermano. Mientras el animal estaba encerrado en una jaula, el gitano le sacó los ojos, se los volvió a meter en las cuencas, después lo mató con una daga clavándosela en la espina dorsal entre cada vértebra. Por último, le cortó los testículos y su hermana y él se los comieron después de asarlos en un palo. Vamos, ríete de Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Eso te quiere decir que evidentemente, Fernando, él era un animal literario, un animal de elaboración, un animal con una mente que maquinaba mucho, al borde del precipicio constantemente, porque eso lo ha escrito él, no lo ha hecho el gitano. Eso leyó una anécdota lejanamente parecida, o sea, en un periódico, es tan falso como lo que José Luis estaba contando. Claro, yo es que digo que él es un gran escritor que ha elaborado un material de su experiencia. Literariamente, incluso cada uno puede coger la parte de la verdad que le interese o le haya interesado. Yo no he hecho esto por inventar un tremendismo, ¿no? Pero, yo he escrito novelas muy fuertes. Es que hay quien supone que Proust ha contado su vida en A la Recherche, y no, eso es una elaboración literaria. Y esta es la elaboración literaria de un gran mitómano. Hay más vida. Que rehizo toda su vida a través de toda esa elaboración. Hay más vida en su literatura. Sí, pero no autobiografía. En su propia vida. En su propia vida. Mira, no escribió nada de Chicago. Y vivió en Chicago. Bueno, ¿y qué? Nunca quiso escribir nada de sus familiares y les prohibía a sus hermanos que escribieran sobre él. Mira si tenía miedo a tocar el tema. No escribió sobre Cuba, escribió tener o no tener sobre la época de Machado, pero tampoco referido a la época. ¿Sabéis un poco de la misión de Ernesto, por ejemplo, con la gran voluntad pacífica y salvadora de ella, porque era como un samaritano en el fondo,
en el fondo este hombre que daba miedo, que era imponente, que parecía muy violento. Nada. Hemingway era la dulzura y la ternura más grande del mundo. Y eso hay que conocerlo cuando un hombre se confiesa, y te confiesa cosas que están sobre su conciencia pesando. José Luis. Bueno, Pesando. perdonad No tiene- un momento. Difícil relación de este hombre con casi todo el mundo. Con los escritores, lo que has contado, Dos Pasos, se podrían No era difícil, añadir no era otras difícil. anécdotas. Es que no existía. No existía. Dejadme terminar, por favor. Sois los invitados más indisciplinados que he tenido en mi vida. Bueno, decía, difíciles relaciones con sus hijos, como se demuestra en la novela de Las Islas en la Corriente. Difíciles relaciones prácticamente con todo el mundo y especialmente con las mujeres. Aquí han ido apareciendo al sesgo una serie de elementos que pueden ayudarnos quizá a reconstruir esa difícil relación de Hemingway con las mujeres, que yo creo que es clave para entender su personalidad, su vida y su obra. Por una parte, lo de que hasta los 10 años lo llevaron vestido de niña. Por otra parte, la madre autoritaria, el padre, en fin, todo lo que hemos dicho del padre. Esos rumores que corrieron durante tanto tiempo de que en aquella herida sufrida por Hemingway en la Guerra Mundial, la metralla le había dado en los testículos y lo había dejado impotente. Las especulaciones cuando al otro lado del río y entre los árboles no se consuma nunca el coito entre el protagonista, coronel, por cierto, y Renata. El Jardín del Edén, esta novela póstuma, que ha dado pie también a muchas discusiones sobre si Hemingway era incluso homosexual, si Hemingway mantenía con las mujeres relaciones trucadas, en las que él era la mujer y la mujer era el hombre, etcétera, etcétera. En eso hay base, ¿eh? Él y Mary se cambiaban los papeles, pero la documentación es de primera mano, la documentación es del mismo, escrita por él y de ella. Claro. Él le hacía creer que él era una chica, la chica con la que ella podía soñar, y en Eso cambio está que en ella era Jardín del el Edén. chico. Sí. No, pero él se lo decía a Mary, y Mary lo escribía en su diario, y le hacía hacer papeles, y él ponía al día siguiente: hoy hemos pasado la mejor noche. Bueno, tú me decías... Así que eso es fuerte. Tú me contabas Jugaban a antes, cambio de rol. tú me contabas antes, Fíjate. antes de empezar el programa, algo Sí. muy curioso de lo cual te acabas de enterar acerca de su tercer hijo. Ah, bueno, eso es muy fuerte. Que a lo mejor tiene Y que ver eso con es esto la de lo que relación estamos con los hablando. hijos. Él, evidentemente, los hijos los hizo a su imagen y semejanza. Él quería que fueran cazadores, y quería que fueran violentos, y admiraba al mayor más que a ninguno. La ironía es que, mientras tanto, todos los procesos estaban en marcha. No solo lo de los genes, que, bueno, puede ser una teoría para explicar por qué él se volvió más o menos loco, su padre también, otro hermano se suicidó, porque aquí va en marcha, seguramente la hermana también. Aquí hay mucho. ¿Cómo explicar? Tercer hijo, ¿qué pasa? Pero claro, y el tercer hijo actualmente lo que le gusta es el cambio de sexo, y se lo ha hecho. Se ha hecho un cambio de sexo. ¿Tú lo sabías, José Luis? Claro. Claro, Por iba eso le vestido he de preguntado mujer y si se él vestía de había mujer. hablado con Gregorio. Claro, con Georgie. Gregorio, cuando Ernesto Ya no estuvo es en Gregorio, España, es Gregoria. la gente ha creído siempre que Hemingway fue detrás de las mujeres y que las olía y se ponía excitado, el culeo y que nunca Hemingway miró a una mujer, y he ido en muchos viajes con él. En América Bueno, también. se nos ha olvidado también citar Fiesta. Sí. El protagonista Sí. tampoco Bueno, podía hacer el amor. no, quiero decir que Hemingway era más bien un acosado y un perseguido. Varias mujeres por turno lo fueron acosando y conquistando. Y algunas de esas mujeres fueron en la cama una pareja de dos mujeres y un hombre. Eso se puede decir. Claro. Cosas Pasado peores se tanto han dicho tiempo. ya. ¿Quiere que te La diga, historia de quiere que he que leído te yo. diga la parte más? Él siempre fue conquistado por las mujeres. Siempre fue José Luis, conquistado. jamás conquistó Y la que una tuvo mujer. más valor, la que tuvo más valor Fue Mary. Sí. Porque cuando se presentó Adriana, la condesa Renata, se Sí. presentó A Loren Bajal, a que también se sacar le dinero. plantó. No, Lorin Bacall. esta se enamoró él de ella, de la condesita esta, y esta es la protagonista de detrás de los, al otro lado del río, detrás de los árboles, que le Claro, escribe en Cuba naturalmente, por la que condesita. la hace pintar, le hace un retrato. Entonces, bueno, Sí. pues esa mujer fue a La Habana. Bueno, Sí, sí, él le Vivió invitó con a él y a ella, la madre. Vivió en su casa Sí, a ella y a un la mes madre. y medio. Sí. Y le costó que el hermano que se llevó esa muchacha Adriana, ella se llama Adriana, Iván Chic. sí, Adriana, Iván él aún Chic. vive, él aún Y vive. Él está golfeando por La ahí. Abdera Por Franchetti, ejemplo, ¿no? la última vez que vino... Yo la conocí a mí en me una dio playa de Ostia. Un sablazo fenomenal, porque Sí. no pagó el Le hotel, daban sí, sablazos, sí, le daban sablazos. Bueno, pues ese era Iván Chic. Y Hemingway, pues, era dadivoso. En ese Sí. caso le dio $12.000. Le dijo, yo no suelo dar a nadie dinero. Pero cuando vi este desastre de este señor, el Iván Chic, que él tiene una casa
Bueno, en Málaga, aristócratas arruinados totalmente. En Venecia tienen un palacio arruinado. Bueno, pues en Málaga, en la cónsula, Mari, por lo diciendo de el coraje de Mari, que no quería perder a su hombre, le sacó un cuchillo a Lorín Bacal, se lo puso aquí y le dijo... ¿Pero ella o él? No, ella. El cuchillo Mari. Mari le tiró toda la vajilla. A él le sacó una navaja albaceteña. No, sí, pero como intentes quitarme mi hombre, aquí va a morir alguien. Así que... Rafa, ahora dime, no te divorciarás nunca. Tu artículo de Clarín termina diciendo... Esa era la clave. El Hemingway que en solitario como único asistente acompañó a Leopoldina la Honesta, una prostituta, hasta su última morada y había corrido antes con los gastos de sus funerales. Sí. Y empieza también diciendo eso. Eso es cierto, pero realmente es cierto. Leopoldina es una puta, un tipo de puta especial de el floridita. Ellos se habían estado observando durante tiempo y nunca había habido un acercamiento hasta que él se acerca y hablan. Lo que hacen es que hablan mucho, hablaron mucho. Después Mary sale a Estados Unidos, no sé dónde, y él lleva a Leopoldina allí y la agasaja. Sí. Bien, la agasaja en la finca, en la vigía. No hay ningún tipo de... porque inclusive Campo Amor, el cubano, que era muy buen amigo de él, un escritor cubano, no hay ningún tipo de posibilidad de comprobar si estuvo con ella o hizo el amor con Leopoldina. Pero Leopoldina era una mulata exuberante, ¿no? De dientes, inclusive de caníbal. Bien. Cuando Leopoldina se enferma, sola, como digo, sola, abandonada, de cáncer en un hospital, ya vieja ya, porque te estoy hablando de cuando Hemingway llega a Cuba, sus conocimientos son de los años 40, 50. Ella pensó que iba a morir sola, abandonada, aunque ella tuvo un hijo, pero ese hijo nunca se supo de él, parece que no estuvo nunca, se fue de Cuba. Y Hemingway, cuando se enteró, fue a visitarla al hospital. Pidió, cuando se muriera, que le avisasen, y le avisaron. Fue y pagó todos los gastos del entierro, pero fue el único acompañante que tuvo Leopoldina al cementerio. Y fue ese día en short, una guayabera blanca y un par de mocasines sin media. Yo quiero decir una cosa. Ese era Hemingway. Se ha hablado de muchos de Hemingway. Pero Castillo, yo quiero hacerte, para reafirmar esto que me preguntaba, el hermano de René Villarreal. ¿Qué pasa? ¿Quién era Hemingway, como tú dijiste ahorita? El hermano de René Villarreal viven ahí en San Francisco de Paula, a la salida de la villa, y lo mata una carreta. Sí. Corren y avisan y Hemingway arranca con él para el hospital, para la clínica, y le dice a la clínica, oiga, lo que cueste, yo pago porque salve este negro, porque era un negro. El negrito se murió, pero tú sabes lo que hizo Hemingway, cogió al más chiquito, que era René, y se lo llevó para la finca. Y era fue el hombre de confianza de los Hemingway en Cuba. El administrador que le llevaba el dinero, ese era. Marino, no estás diciendo nada, no sé si estás estupefacto por las cosas que están aquí saliendo a reducir sobre Hemingway o por alguna otra razón. No, estaba hablando ahora de la humanidad de este hombre, estando después de almorzar, no, antes de almorzar, me lo recordaba José Luis, en la Rana Verde de Aranjuez, atropelló una moto a una mujer del pueblo, a una mujer ya mayor y eso, y no había nadie que la recogiera del suelo, y Hemingway salió disparado y la cogió en brazos y dijo enseguida que venga una ambulancia, y creo que tengo... Aquí está la fotografía donde está Ernesto en Aranjuez con la chica en los brazos. El día que pilló el toro a Antonio Ordóñez. Y él le dijo que la sangre de esta muchacha, que la llevaba todavía en la manga, me dijo, esto es la superstición que yo siempre he pedido. La sangre trae la sangre. Y Ordóñez creía que iba a morir. Con una cara verdaderamente de desolación. Está desolado. Tú sabes que lo tuvieron que drogar. A Hemingway, los doctores... Cuando empezó a dar puñetazos en la clínica, en la sala de urgencia, salió un enfermero y le clavó un estoque. Esta foto no estaba en la exposición. Teníamos otra distinta de ese accidente. Bueno, pues esta ocurrió... Sí. No, él era un hombre de una gran humanidad, pero tú has tocado el punto clave. En la Rana Verde y al lado estaba Domingo Ortega,
y con Corrochano. Y entonces Ernesto dijo, vámonos, dice que hay que echar a la gente de la habitación, porque él tenía siempre la preocupación de que el torero estuviera solo los últimos minutos, porque la gente se abalanzaba y todo eso. Bueno, entonces, durante la corrida, yo veía que él palidecía y yo creí que era por lo del atropello, pero no, es que en los momentos difíciles él se angustiaba muchísimo por la situación en que estaba el torero, y entonces sacaba una petaca de whisky y se atizaba 2 o 3 tragos, la volvía a guardar, no siempre whisky, o ginebra. Y entonces yo veía que era un hombre muy sensible y un hombre muy frágil, Y entonces luego, cuando volvimos ya para Madrid... Voy a añadir una pequeña cosa. Pero pequeña, que nos quedan 5 minutos. Poco se ha hablado, nadie que es en España, ni siquiera en Pamplona, donde yo he estado ahora a dar alguna conferencia y hablé un poco de este asunto, de que el amigo más grande que ha tenido Hemingway en España fue uno que se llama Juanito Quintana. Claro, hombre, el de Pamplona. Es de Pamplona. Es el que le presentó a los de fiesta los personajes de fiesta. Fue el que tenía el hotel Montoya, que fue La Perla, y después fue que se arruinó totalmente. Porque este hombre, la vida con Hemingway lo dislocó, Juanito Quintana, y empezó a jugar y se arruinó. Fue a parar al asilo de Pamplona. De Pamplona. Totalmente abandonado por todo. Nadie le dio nada. Era un señor de millones. Lo había jugado todo. Y resulta que el único, yo le escribí una carta a Ernesto y a Media, y le dije, por favor, acudir, porque Juanito Quintana le había mandado la correspondencia más exclusiva y personal que nadie le había mandado de España, incluso en la guerra. Bueno, yo creo que por una parte deben de estar a estas alturas del programa a punto de beatificar a Hemingway con todo lo que estamos contando de él, de esta generosidad. Y por otra parte hemos hablado tanto de mujeres y tampoco de Hemingway en la literatura, como decía Machado, que esto casi más que el falo de Alejandría parece. Machado le llamó el falo de Alejandría. El falo de Alejandría. Machado le llamó matón. Machado a Hemingway. Sí, en unas cosas. Machado Antonio. Sí, Antonio. Cuando él y las cosas, él tenía confidencias y amigos presentes que lo han contado. Decía, ese es un matón, ha venido tal. Yo hablé después mucho con Lister y hablé con el campesino. Le tenían verdadero odio, manía, porque quería meterse en la primera línea y además Hemingway no solamente era un auxiliar de los reclutas internacionales. Un momento. Aquí quiero aportar yo también mi pequeño testimonio. A mí, en mis años mozos, José Luis, casi me echan del Partido Comunista en el que yo militaba porque leía Hemingway y me gustaba Hemingway y me acusaban de ser un marxista vitalista. Ibas a decir. Pero un momento. Yo lo que voy a decir es que no era tan valiente Hemingway. Hemingway estuvo en la batalla de Guadalajara con los italianos y todo esto, y Hemingway se vino corriendo al Hotel Palace, donde estaba el hospital de guerra, donde habían entrado, estaba convertido en hospital, y fue a que le reconocieran porque decía que estaba muy enfermo, y lo que quería era escapar para Estados Unidos, porque cuando llegó a la batalla de Guadalajara se le aterró, vamos. Ahí yo he estado con él, donde fue la batalla, porque él tenía cuando lo llamaban cobarde, se ponía terrible. Las 2 veces que él más odiado son a 2 personas que le habían llamado cobarde, y una era por error. Faulkner le llamó cobarde en lo literario, por no atreverse a jugarse el tipo en la literatura e ir más lejos. Él entendió que le llamaban cobarde y le hizo escribir al coronel Laham todo lo que había hecho durante el desembarco y la guerra en Francia, el asalto de París y lo de la línea Siegfried, porque no quería que dudaran de que no era valiente. Es decir, el miedo más grande era que creyeran que era cobarde. Pero eso es una de sus fisuras. La otra la ha señalado, es esa extraña relación con las mujeres. Porque con Marta, como Marta no se dejaba dominar como Paulina, o no se dejaba tomar el pelo, era una mujer independiente, se iba, era una periodista, competía con él. Se acostaba con los generales rusos. Lo único que hacían era reñir, y luchar a muerte. Era un matrimonio para competir. Toda la documentación que era le de cogió Ernesto, que tenía la corresponsalía de la Nana, la agencia periodística. Hemingway mandaba unas cosas y ella cobraba del sueldo del resto porque era la secretaria. ¿Qué hacía
Bueno, Marta fue una gran corresponsal, tal vez mejor corresponsal. Era una espía que cobraba del Departamento de Estado. Posiblemente sea bueno, probablemente a mí no se me dice probablemente. Yo lo he visto. No, yo lo he visto eso en el Departamento de Estado. ¿Tú has visto los documentos? Yo he visto los biógrafos no los han visto. Pues lo verán. Los verán, pero ya más tarde. Marta trabajaba para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Era un agente del Departamento de Estado. Supone que podía serlo. Informaba de Hemingway también. El secretario de Estado norteamericano. Sí, ¿cómo no? Acompañado de un señor que se llama Jaime Piñer. He puesto el testigo. Pero te dejaron a ti ver una documentación. Yo he visto una carpeta con la documentación. Lo que cobraba, no sé yo. Lo que cobraba, como y ella lo sabe también. Los biógrafos no han podido establecer ese punto. Piensan que sí. No ha escrito a mí prohibiéndome la entrada en Londres ni decir nada de esto. Porque se había casado con un lord. No, perdona, pero ella era de un círculo de Roosevelt que podía seguramente. Ella era la amiga íntima de la mujer de Roosevelt. Claro, pero Hemingway no podía ver a Roosevelt. No todas las amigas. No lo podía ver. No lo podía ver. No le hizo caso. No, jamás. Porque habló en público, primeramente habló en público delante de él. Sí. Y dijo que era un cerdo. Pero déjame decirte qué sucedió cuando Marta se tira los trastes con Hemingway. Viene Herrera Sotolongo entrando y ella va saliendo. Ese es el hombre que sabe. Ese lo sabe todo. Ese se lo sabe todo. Lo sabía todo. Y a ese lo conocí yo en la Guerra Civil Española y allí en Cuba. Va saliendo y él le dice, ¿qué pasa? Dice ella, me voy porque con este animal no hay quien viva. Y se fue de verdad. No, ella hizo una profecía. Pero él le cayó atrás. No, él la vino a buscar a Europa. Así, acabarás en un manicomio. Sí, pero por la bebida, ella se lo decía por la bebida. Pero eso se lo dijo con tantos años de adelanto. Pero naturalmente era un alcohólico. Pero la contradicción viene aquí. Él se va a Europa, a París, detrás de Marta. Bueno, y decía no puede resolver con Marta, contándole y regresa con Mary. De la revista Collier. Ella vino. Y ese era el pretexto. Ella se entendía mucho con la mujer del presidente de Estados Unidos. Los papeles fueron a parar al Departamento de Estado. Ahí están, y van a salir. Mira, porque ella me amenazó. Déjame explicarte un poquito, porque para darte la razón completa. No podemos, Rafael. Espérate, la razón completa. ¿Tú sabes por qué Marta era agente del Departamento de Estado? Porque en aquella época no existía la CIA. La CIA se crea en el 48. Hemos hablado de muchas mujeres, hemos hablado de muchas anécdotas, de muchas cotillerías y hemos dicho muy poquitas cosas de Hemingway escritor. Me voy a arropar para terminar nada menos que en la autoridad de Gabriel García Márquez, citado por Rafa Benítez, que a su vez cita lo que Gabriel García Márquez dice en el colofón del prólogo al libro de Norberto Fuentes que anda por ahí. Decía García Márquez a cuento de Hemingway: un hombre azorado por la incertidumbre y la brevedad de la vida, que nunca tuvo más de un invitado en su mesa y que logró descifrar, como pocos en la historia humana, los misterios prácticos del oficio más solitario del mundo. No tenemos tiempo para discutirlo, pero ¿estás de acuerdo o no? Los invitados de la mesa de Hemingway eran los gatos. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Tenía muchos invitados, no le dejaban trabajar, se quejaba. Pues bueno, tú lo has citado, ¿de acuerdo? Yo he estado en su casa porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo el Gabo ahí. A Quechua, yo no sabía que estaba pasando por el territorio que él compró para que lo enterrara. Pero el único que a mí me ha dicho, tú tienes que ir a un sitio y tú te vas a Idaho a hacer una cosa a los pastores vascos, porque tienes el talento para hacer. José Luis, si a los 80 años estás así, ¿cómo debías estar cuando conociste a Hemingway? Vamos, tu bravura ni la de un Miura. No existe la novela ya, pero la quiso llevar hasta el fin él, y la mandó, y tuve la estupidez de meter un personaje negro. Y entonces no estaban de moda los personajes negros. Última campanada de este debate, se nos acabó el tiempo, pero antes de que entre en sus pantallas la publicidad y de que tras ella comience la segunda y última parte de El Faro de Alejandría, quiero contarles, ya he aludido antes a ello, cómo recibí yo en una fría mañana del mes de noviembre de 1956, la mañana de la muerte del entierro de Baroja, una dura y magistral lección que no he olvidado aunque la incumpla, impartida por un autor consagrado, muy consagrado, al alevín de escritor que yo era entonces. Apareció Hemingway en el entierro de Baroja, yo estaba allí con todos los chicos díscolos, traviesos, antifranquistas de la universidad, y al ver a Hemingway se me ocurrió que para agitar políticamente las aguas de esa universidad, se me ocurrió la idea de invitarlo a venir al Paraninfo de la Facultad de Letras de Madrid a dar una conferencia sobre Baroja. Entonces me acerqué a él, yo recuerdo perfectamente la escena, me quedé muy impresionado, era enorme, era como un oso, tenía unos
ojos azules del lago Báltico, y entonces cuando yo le expresé este deseo, me miró con esos ojos azules desde muy alto, casi desde el cielo, y me dijo: pero yo soy novelista, yo no doy conferencias. Ojalá hubiese seguido yo el consejo implícito en ese comentario. Mi gratitud a Castillo Puche, a Marino Gómez Santos, a Rafael Ventura Meliá y a Rafael Benítez, y sobre todo estoy seguro de que mis 4 contertulios entenderán por qué. Mi gratitud al escritor vivo, en modo alguno muerto, a la vista y al oído está, que me animó a escribir, me enseñó a escribir por más que sus enseñanzas no hayan sido excesivamente aprovechadas por mi torpe pluma, y me enseñó y me animó también a vivir. Esperemos que se reencarne pronto. Y ahora la publicidad, no se vayan. Por el mes de agosto también publicó este trabajo, lo publicaron los Cuadernos del Sur, que edita el Diario de Córdoba. A mi izquierda, el también periodista y escritor, dueño en ambas cosas de un vasto y rico pedigrí, Marino Gómez Santos, nacido en Oviedo, que conoció personalmente al autor del Viejo y el Mar, por ahí anda alguna fotografía, aquí la tenemos, y coincidió con él en algunas de sus pintorescas andanzas españolas. Y por último, a mi derecha está el mejor amigo y también compañero de aventuras ibéricas que tuvo Hemingway en España, aquí entre nosotros. Me refiero a José Luis Castillo Puche, lo que se dice un senior, un gran señor de nuestras letras, novelista, ensayista, periodista, nacido en Yecla, muy cerca de aquí, casi lindando con la Comunidad Valenciana, hace la friolera de 80 años. Divina, por lo tanto, es su edad, y autor en 1968 de un libro que se titulaba Hemingway entre la vida y la muerte. Y en relación a eso, a la vida y a la muerte y a la vida, una última aclaración antes de meternos en harinas. Al romper el alba se titula el programa de hoy, y es título que por una parte apunta, nunca mejor dicho, a la muerte de Hemingway, que se produjo al borde de la dudosa luz del día, como llamó Góngora a la aurora. Y en segundo lugar, es clara alusión al título de esta obra póstuma del hombre que en una aciaga mañana del mes de junio de 1961, casi en vísperas de los Sanfermines, que tanto había amado y tanto había practicado, se voló la tapa de los sesos. Este libro, publicado por Planeta, mitad novela, mitad diario cinegético, ha sido preparado y podado por Patrick Hemingway, hijo del escritor, después de una laboriosa búsqueda en la selva de los muchos escritos yacentes en los archivos de su padre. Rafa Ventura, 2 palabras sobre lo que fue Hemingway. Es un compromiso muy grande. Acabo de venir de Chicago, donde se celebró el centenario, donde estaban los hijos y todo, y realmente yo no solamente estuve en la casa donde nació Hemingway, donde me he traído unas fotos que me he hecho allí, pero Hemingway vivió, vivió 4 casas. O sea, la vida de Hemingway se puede seguir a base de los enfados y la separación de la familia con la familia. Cuando va al college, ya traigo una foto en el college donde estuvo, donde él filmaba algunos cuentos que escribía, cuentos ingenuos, muy inocentes, firmaba Ernest de la Mancha. ¿No? Están en las revistas de ese college famoso, donde terminó el bachillerato, no quiso nada con la universidad. Nuestro amigo Dos Pasos escribió un libro que se llamaba Rocinante vuelve al camino, un poco en la misma línea, ¿no? Sí, John Dos Pasos y él tuvieron una gran amistad que se rompió malvadamente, se rompió muy mal, porque no volvieron ni a escribirse ni a hablarse. Fue aquí, en la Guerra Civil Española, y fue ahí, en Morata de Tajuña, en Fuentidueña del Tajo, donde Hemingway hizo el relato de Tierra Española, con su propia voz, relato que leyó ante el presidente de los Estados Unidos. Es la única vez que habla en público Hemingway. Otra vez no habló en Valencia, cuando la reunión antifascista. Segunda vez. Segunda vez, porque en Cuba también habló en público.
Bueno, eso en Cuba sería campechanamente con la cosa, porque no era partidario de hablar en público, ni con escritores, ni con críticos, ni profesores. José Luis, él leía en español. Y había pagado, claro, no podían ir entonces a dos buenos hoteles que había en Valencia, uno en la calle La Paz, el otro en otra calle, tenían que ir a un hotelucho. Borjas. Pues no, ellos fueron a un hotelito muy cerca de la Plaza de Toros, un hotelito barato, porque él se colocaba allí casi enfrente, según dice la carta, pero eso digo, bueno, esto en Valencia no lo saben, no saben que ha escrito su más grande novela, que la novela del mito casi español está ahí, y luego también porque indagando más, evidentemente, su época de la guerra, sus crónicas enviadas desde la guerra, como nos dirá tal vez Puche, el momento aquel en que entra y Constancia de la Mora le da el visado o el permiso para circular por España republicana durante la guerra, todo eso había ocurrido en Valencia, digo, pues merece la pena. Y él llevaba, cuando iba a Valencia, una intensa vida valenciana, iba a la Malvarrosa, iba a comer a la Pepica, iba a la feria de toros, por supuesto, durante muchos años no faltó nunca, decía que las dos únicas ferias, o que las dos ferias que no se podía uno perder en España de toros era la de Pamplona y la de Valencia. Bueno, decía algo más Julio, fuerte, no, bueno, no, ya lo han dicho los expertos luego, es que nunca escribió en Pamplona. Y claro, esto no lo han de tomar mal en Pamplona. En Pamplona Rafa, vivía... a ver quién es el guapo que escribe en Pamplona en pleno San Fermín. Él lo decía, se emborrachaba, vivía, no escribía. En Madrid sí que ha escrito, por ejemplo, un cuento tan genial como The Killers, lo ha escrito en Madrid. Y en Valencia, pues, arrancó la novela y escribió X miles de palabras, todo seguido de un tirón. Claro, le fardó a su padre, porque su padre creía que él era un chiquilicuatre, y ahí estaba la razón. Madrid, capital de la gloria, la llamó Hemingway, creo. Castillo Puche conoció a Hemingway en 1954 y él elogió mucho una novela tuya, Con la muerte al hombro. No te voy a hacer ninguna primera pregunta concreta. José Luis no sabía por dónde empezar, por dónde hincarle el diente a lo mucho que tú puedes decirnos a cuento de ese viejo amigo. Pero no nos lo digas entre la vida y la muerte, sino ahora, después de la muerte. ¿Qué sigue siendo? Buenas noches. Este es un año de centenarios de grueso calibre. El de Borges, el de Velázquez, el de Hemingway. De Velázquez nos ocuparemos en algún programa venidero. De Borges ya se verá. Se ha hablado tanto del al hilo de los últimos meses y de los últimos años y de las últimas décadas que quizá no sea conveniente, para evitar el ahogo por saturación, seguir haciéndolo. Y de Hemingway vamos a ocuparnos hoy durante la primera hora de este programa. Para ello contamos con 4 huéspedes. Al fondo, a la derecha, está el periodista y escritor valenciano Rafael Ventura Meliá, que colabora habitualmente en el diario Levante y que fue el comisario de la exposición organizada hace unos meses por la Diputación Valenciana. Ernest Hemingway, 1899-1961 en nuestro tiempo. Fue el título de esa muestra fotográfica, aquí tenemos el espléndido catálogo, que se inauguró el 13 del último mes de enero en la Sala Parpalló de la capital de la comunidad y se clausuró el 21 de febrero. No es agua pasada porque seguimos en el año de Hemingway. Frente a Rafael Ventura se sienta el escritor cubano Rafael Benítez, es el segundo Rafael de esta tertulia, novelista, ganador del premio Felipe Trigo en 1997, compañero de fatigas del castrismo en los días bravos de la insurrección contra Batista, ex coronel de la inteligencia cubana y autor muy reciente de un largo trabajo dedicado a Hemingway y publicado en la revista asturiana de literatura Clarín, allá por lo que quiso ser la exposición que tú dirigiste. Bueno, antes que nada, pues creo que el escritor se lo merecía. Si era un gran escritor, se merecía que fuera recordado, sobre todo cara a gente joven, que les incitara a entrar en su mundo, porque me parecía que no se hacían reediciones, se han hecho luego, que no se editaban sus biografías, la de Baker o la de Reynolds no están en España, ni en español, claro, tampoco en Hispanoamérica, y todo eso, pues vale la pena. La otra cosa, que creía fundadamente que el material americano nunca se había exhibido en España y que el material de Cuba nunca había salido de Cuba a ninguna parte del mundo. Todo eso pues eran desafíos
que lo hacían interesante. Y luego también, ¿por qué en Valencia? Porque, no sé si leyendo, ahí tienes el libro, el Hemingway en España, de Stanton, de repente, de Edward Stanton, de repente, pues vi confirmada algo que había pensado en el año 69, leyendo París era una fiesta, porque leí una versión francesa, y de repente digo, ¿por qué empieza con sus memorias y no para de sacar a Valencia? ¿Qué tiene que ver si quiere contarnos lo que pasa en París? Y además el libro se lo compraban por eso. Digo, y ahí dije, ¿qué pasó? Y realmente, bueno, ahora ya lo sabemos. Un día determinado, que es según algunos expertos el día 23, según otros el día 21, empezó a escribir fiesta en Valencia y le escribió una carta a su padre, que es la carta más larga que le ha escrito en toda su vida, donde le cuenta: papá, por fin estoy escribiendo una novela, mi primera novela, ya he escrito tantas miles de palabras. Por eso en Valencia había que hacerlo. Y luego porque Valencia es desconocida para los hemingwayanos. Él después escribió también, creo, vamos, me parece que tú bien lo cuentas, parte de Muerte en la tarde, del Verano peligroso y de París en una fiesta en Valencia, sí, ¿no? Fíjate, mientras esta la escribió en un pobrecito hotel donde